¿Qué tal amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres? Bienvenidos a la segunda sesión de este seminario de lectura que estamos dedicando a el libro Los orígenes del cine en México 1896-1900 de Aurelio de los Reyes, un texto publicado en 1984, una primera edición publicada en México por el Fondo de Cultura Económica dentro de su colección Lecturas Mexicanas número 61. Hoy toca el turno de revisar el capítulo primero que tiene que ver con las fuentes que precisamente utilizará Aurelio de los Reyes y por supuesto las informaciones, pero también las incongruencias en cuanto a los datos que fue encontrando a partir de esta investigación. Les recuerdo antes de comenzar que es muy importante para nosotros que nos puedan dejar ustedes su like, su me gusta a esta transmisión, a compartir el enlace para que pueda llegar a más personas y que juntos podamos revisar este interesante libro sobre los orígenes del cine en México. Así que vamos a comenzar en esta segunda sesión del día 12 de marzo del 2024 con la revisión del capítulo primero de este libro que se titula, sin más, se llama Las fuentes. Este texto va a tener como subtítulo la historiografía del cine mudo. Va a ser una revisión de las fuentes que Aurelio de los Reyes fue encontrando en relación a estos primeros años de la presencia del cine en nuestro país. Así es que vamos a iniciar, estamos en la página número 25, en el que vamos a iniciar revisando este texto, capítulo primero de las fuentes del libro de Aurelio de los Reyes. Bien, aquí nos dice entonces en esta página 25 que la historiografía del cine mexicano es reducida en cuanto a lo que se refiere a este periodo, al periodo del cine mudo. Son tres los autores que han hecho investigaciones. Cita en primer lugar como iniciador de estos trabajos a José María Sánchez García, y que es un autor que ha sido copiado por gran cantidad de autores posteriormente. Y un segundo autor será Emilio García Riera, y en tercer lugar Francisco Ignacio Taibo. En cuanto a Moisés González Navarro, también menciona que este autor dedicó al cine un breve capítulo de su estudio sobre la sociedad porfirista, pero a pesar de que es el que más ha comprendido su significado, es poco conocido por los especialistas, y no por ser una monografía, sino que parte de un estudio de conjunto en una investigación que tampoco fue exhaustiva. Por otro lado, menciona a Luis Reyes de la Maza, quien hizo una recopilación de datos, artículos y anuncios sin completar ni confrontar con otras fuentes las informaciones de Sánchez García. Ya va entonces a abordar algunas características de estas fuentes que él encuentra en Sánchez García, y nos dice que en el diario Novedades del año 1944 él publicó dos trabajos, uno que se llama Apuntes para la historia de nuestro cine, y otro trabajo que llevaba por título ¿Quién es quién en la industria cinematográfica? 10 años más tarde va a ordenar esta información, le va a añadir algunos datos y lo va a publicar como una historia bajo el rubro de Bosquejo Histórico del Cine Mexicano, que aparece en la Enciclopedia Cinematográfica Mexicana 1897-1955, editada por Rafael Portas. Y bueno, este texto no presenta ninguna novedad y no cita las fuentes que está consultando. Antonio Magaña Esquivel también hizo una síntesis que apareció
en México, 50 años de revolución, en el año 1959. Por lo menos en este texto cita o da crédito a las fuentes de Sánchez García, de Emilio García Riera, y también este autor, Emilio García Riera, va a hacer otra síntesis en la publicación El cine mexicano en 1964. Más adelante va a aparecer un resumen en el diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México, en el que tampoco se citan las fuentes. Francisco Ignacio Taibo, en su breve biografía del cine mudo, que apareció en la revista Cine Avance en 1966, dedica el capítulo 7 al cine mexicano. Parece ser que este autor, Francisco Ignacio Taibo, mezcla datos de Sánchez García con otros que encontró en el semanario El Mundo Ilustrado, un semanario porfirista. Y bueno, muchas de estas afirmaciones que presenta el autor son aún más confusas que las del propio periodista ya citado Sánchez García. El 26 de noviembre se dio la noticia en el periódico de los festejos que se habían organizado 2 años antes, en el que Sánchez García relataba cómo es que buscando información, buscando entre antigüedades, dio con una carta del general Porfirio Díaz que había dirigido al ingeniero Salvador Toscano, y una carta fechada el 6 de diciembre de 1897 en la que declinaba una invitación para asistir a las exhibiciones en su cinematógrafo. Sánchez García se dio entonces a la tarea de buscar al propio ingeniero, quien todavía vivía, al propio Salvador Toscano. En el artículo que publicó Sánchez García el 3 de diciembre va a narrar que el ingeniero, al no tener tiempo disponible para la entrevista, le entrega un documento en el que cuenta cómo y cuándo introdujo el cine a México. Toscano afirma que se enteró por la prensa francesa de la invención del cinematógrafo e inmediatamente se dirigió a los hermanos Lumière para averiguar el costo de este nuevo aparato, y así obteniendo el aparato. La cita es muy interesante y voy a reproducirla. Está en la página 27. Dice lo siguiente: poco después le llegó una notificación de Emilio Cabezut, de esta Ciudad de México, en la que se le informaba que el proyector había llegado. El señor Cabezut hizo firmar al comprador varias letras y entregó el aparato sin más vacilaciones. El ingeniero Toscano abrió una sala de espectáculos que se llamó Cinematógrafo Lumière en la calle de Jesús María, alumbrado con luz eléctrica y dotado para amenizar las funciones de un fonógrafo de Edison de bocina y cilindros de cera. El precio por cada tanda era de 10 centavos. Buscando una situación más céntrica, Toscano trasladó después el cine con el mismo nombre a la calle de Plateros. Hasta aquí la cita de esta referencia de el periodista Sánchez García. El reportaje del 10 de diciembre informa que Toscano hizo algunas tomas del famoso actor Paco Gavilanes, en el que realizaba un truco fotográfico que daba la impresión de que era atropellado este actor por una aplanadora. También van a tomar algunos espectáculos del género chico, entre ellos Don Juan Tenorio, escenas también del presidente Díaz y de la Plaza de la Constitución. Más adelante, el 2 de febrero de 1898, inició una serie de giras en el interior de la República Mexicana, y a su regreso se estableció en la calle de 5 de Mayo, en el número 9 de esta calle, en los bajos del Hotel Guilogo. Y en 1899 realizó un viaje a Europa para asistir a la Exposición Universal de París. A su regreso
traía películas de Georges Méliès. En particular cita Viaje a la Luna, El Reino de las Hadas y Juana de Arco. Contaba cómo en su salón alternaba lo mismo películas francesas, norteamericanas que mexicanas: La muerte de León XIII, El advenimiento de Pío X, La guerra ruso-japonesa, La catástrofe de San Francisco, Las bodas de Alfonso XIII, La inundación de Guanajuato, entre otras. Y cómo durante la Revolución filmó algunos de estos acontecimientos, de los cuales tenía negativos. Más adelante, en la página 28, ya nos dice que el artículo publicado el 17 de diciembre va a informar que este señor Enrique Moulinier había sido el segundo empresario que se dedicó en México al negocio cinematográfico, mientras que el ingeniero Toscano lo hacía en el Distrito Federal. Es decir, Enrique Moulinier lo hacía en el interior de la República y Toscano en el Distrito Federal. Cuenta que Moulinier, asociado con el señor Churrich, inició en el año de 1897 las exhibiciones en la ciudad de Puebla. También nos va a decir en la página 29 que el artículo del 24 de diciembre va a consignar algunos incidentes ocurridos a Moulinier, y que al cabo de 2 años se va a establecer en la Ciudad de México con un salón de espectáculos denominado el Palacio Encantado, de lo que hoy sería, en el lugar de lo que hoy sería la calle de 16 de septiembre. Afirmaba que solo tenía como competidor al cinematógrafo Lumière, propiedad del ingeniero Toscano Barragán. Moulinier también impresionaba sus vistas, es decir, también hacía filmación con este mismo aparato y utilizaba actores de teatro, lo que no dejó de molestar a los empresarios teatrales que lo consideraban una desleal competencia. Este negocio de el señor Moulinier vino a menos y se ve obligado a asociarse con Ernesto Pujibet para dar funciones gratuitas a cambio de cierto número de cajetillas de cigarros. Ernesto Pujibet, empresario de la cigarrera El Buen Tono. Más adelante nos dice en la página 30 que en la publicación Bosquejo Histórico del Cine Mexicano, que se editó 10 años después, en la Enciclopedia Cinematográfica Mexicana, 1897-1955, del ya citado Rafael Portas, este escritor, este periodista, Sánchez García, va a agregar algunos datos. Encontró algunas contradicciones a las afirmaciones del propio Toscano. El autor entonces se limitó a contar que un señor Vieire trajo el espectáculo en 1896, insertó los títulos de las películas y también se queja en este trabajo, en este artículo, de la falta de información. Él daba noticias de la partida de este señor Vieire a Cuba el 10 de enero de 1897, y la representación de los hermanos Lumière quedó entonces con el señor Emilio Cabeçut. La fuente principal de información de Sánchez García van a ser los testigos conectados con la industria cinematográfica, el ingeniero Toscano y los descendientes de Moulinier, y después va a acercarse a las fuentes hemerográficas, particularmente el diario El Universal de agosto de 1896. Los diarios también hay que decir que los diarios de finales de siglo eran poco rigurosos y a veces hasta arbitrarios en el lugar donde publicaban sus notas. No vamos a encontrar, dice García Riera, un orden similar al acostumbrado en los diarios de la década de los 40.
y muchas noticias sobre el cine van a aparecer mezcladas con otras que nada tenían que ver con este espectáculo. Lo vamos a encontrar también notas sobre el cine en rubros como Gacetilla, Información General, Espectáculos y nunca o muy rara vez con el nombre de sección cinematográfica. De manera que el trabajo del investigador no es solamente indagar sobre aquellos encabezados que de manera directa o explícita hacen referencia al cine, sino que en estas publicaciones de la época vamos a encontrar que muchas de las menciones en torno al cine no van a estar en una sección específica dedicada a este género o a esta expresión artística. Nos va a decir más adelante en la página 31 que, por ejemplo, cuando se reseñan las fiestas patrias de 1896, un diario va a informar que y cito, en la esquina del puente de San Francisco, un empleado del cinematógrafo tomaba negativas. Hasta aquí la cita. Esto está haciendo referencia que había un cinematógrafo que estaba tomando filmación de lo que sería el traslado de la campana de Independencia. Esto apareció en el diario El Municipio Libre en el miércoles 16 de septiembre de 1896 en su página primera. Un periódico, este caso es El País, un diario poblano, apareció en este diario el viernes 21 de diciembre de 1986 una nota que reseñaba la visita del espectáculo del cine a Puebla y cita algunas películas sin dar los títulos, pero mencionando que estas retrataban acontecimientos y personajes mexicanos, la inauguración del Panteón Francés en la Ciudad de México y el viaje que el general Díaz acababa de hacer a esa ciudad de Puebla. Otra de las limitaciones que encuentra García Riera en estas fuentes en torno al cine es su método, que suele estar basado simplemente en la entrevista. En 1955 ya no afirma que Toscano introdujo el cinematógrafo a México, sino que fue el señor Vieira quien era representante de los hermanos Lumière. Más adelante en la página 32 nos dice que Toscano Barragán afirma que partió a París en 1899, pero en enero de 1900 apenas disolvió la sociedad que manejaba el cinematógrafo Lumière, tal como lo consigna la prensa de la época, convirtiéndose entonces en el único propietario. Los anuncios del salón se van a dejar de publicar en mayo de 1900 y dice el ingeniero que a su regreso, no aclara el año específico, pero García Riera supone que fue a principios de 1901, trajo Viaje a la Luna y Juana de Arco de Méliès. La primera película fue filmada en 1904 y la segunda en el transcurso de 1900. Agrega que en 1898 proyectó su Don Juan Tenorio. La prensa va a indicar que fue en 1899. El precio que se cobraba en el cinematógrafo Lumière al inicio de las exhibiciones del ingeniero era no era de 10 centavos, sino de 25. Va a ser hasta el año 1900 cuando se va a cobrar esta cantidad que menciona Toscano, esta cantidad de 10 centavos. Más adelante también en la página 33 recupera esta información de Sánchez García, quien da como cierto que un fonógrafo Edison funcionará en un cinematógrafo Lumière, y en efecto en enero de 1898 ya había sesiones de fonógrafo en ese mismo lugar, pero no es que estuvieran sincronizados. Había
Una se efectuaba, digamos, en una accesoria, el cinematógrafo, y en otra accesoria, el fonógrafo. De alguna manera, Sánchez García parece desconocer aquí este pleito por la patente entre los hermanos Lumière y Edison. Y en realidad los primeros intentos de sincronización de la imagen y el sonido fueron realizados por Edison con su kinetófono y por los ingleses en el cinematógrafo Joly. Ya en página 34, García Riera recupera la información de que en octubre de 1896 se instaló en la calle de la Profesa número 6 un salón que exhibía el kinetófono de Edison, y en 1899 se inauguraría el Salón de Novedades con funciones del cinematógrafo Joly. La agencia de Emilio Cabezud no va a representar a los hermanos Lumière en 1896. Sus comerciales van a anunciar productos farmacéuticos en ese momento. En cambio, Edison sí tenía un distribuidor con un local adecuado para la exhibición permanente de sus inventos. Sánchez García acepta que Toscano hizo películas a base de trucos cinematográficos como la simulación del atropellamiento de Paco Gavilanes. Sin embargo, el semanario porfirista El Mundo Ilustrado, el 26 de febrero de 1908, ya va a incluir un artículo descriptivo de este proceso de la manufactura de las películas, que ellos le van a llamar películas mágicas, en Francia, y resulta ser igual la descripción de la técnica que el ingeniero siguió para la simulación de este atropellamiento. García Riera, en la página 35, duda también que las autoridades civiles y eclesiásticas del interior del país exigieran una exhibición previa para ver el cinematógrafo o para comprobar si el cinematógrafo era una invención de Satanás. Algunos momentos de la prensa, algunas publicaciones de la prensa católica, como es El Tiempo y La Voz de México, nunca harán referencia a esto. Y por el contrario, dice García Riera, cuando el Papa permitió ser filmado y estas vistas fueron exhibidas en la Exposición Universal de París, el propio enviado de La Voz de México, esta publicación de la prensa católica, hizo una reseña muy detallada de esas vistas. Incluso un seminario en Puebla, exhibió el cinematógrafo a los colegiales, solo que no hay consigna de si lo que se proyectó era para fines educativos o recreativos. Esto lleva a García Riera a decir, en la página 36, que es factible que en ocasiones las autoridades exigieran funciones previas, pero con el objetivo de censurar no en sí mismo el cinematógrafo, sino los programas que estos presentaban. En 1899 empezaron también en la Ciudad de México algunas exhibiciones para, cito, hombres solos. Y bueno, este tipo de exhibiciones, de filmaciones únicamente para hombres, se provocó el inicio de una campaña a nivel nacional para desterrar estos espectáculos. También García Riera en este capítulo nos dice que Moisés González Navarro, este investigador, comprende la importancia del cine en la sociedad porfirista, pero en el capítulo que titula Ilusión a Oscuras, que se dedica al estudio de la sociedad en el libro Historia Moderna de México de 1957, va a tener finalidades muy diferentes y por lo tanto el cine no logra tener gran interés para él. Entre las fallas que García Riera encuentra en la publicación de Moisés González Navarro está la ausencia de un análisis de los filmes nacionales.
Luis Reyes de la Maza, por otro lado, va a ser para García Riera el último de los investigadores del cine con interés histórico. En su libro Salón Rojo, publicado por la UNAM en Cuadernos de Cine número 16, se va a iniciar su estudio histórico en el periodo de 1895. ¿Por qué esta fecha? Bueno, porque es la fecha en la que se exhibe en México por primera vez el kinetoscopio de Edison, y el estudio de Luis Reyes de la Maza va a concluir temporalmente en el año de 1920. Este autor se ha venido ocupando también del teatro en México y parece, en la opinión de de Aurelio de los Reyes, que esto lo llevaría de alguna manera a toparse o a enfrentarse con el cine. Su acercamiento al teatro lo llevaría, por lo tanto, al cine. Va a encontrarse entonces con crónicas cinematográficas que no habían sido citadas por Sánchez García, como las publicadas por Luis G. Urbina, Amado Nervo y José Juan Tablada. Para Aurelio de los Reyes da la impresión que Reyes de la Maza solo hojeó estos diarios y que no los analizó con el suficiente cuidado. No le interesaba a Reyes de la Maza el significado que tuvo el cine en la sociedad y por tanto no profundizó en ello. En la página 38, Aurelio de los Reyes adelanta algo de lo que pudieron haber sido los motivos por los que Reyes de la Maza no le interesaba tanto este aspecto y que no lo profundizó. Uno de los motivos que lo llevó a publicar las crónicas fue su admiración por los autores modernistas. Sobre Luis G. Urbina decía Reyes de la Maza que tenía una exquisita sensibilidad. Lo malo es que lo llevará a alterar los textos del propio Luis G. Urbina. En cuanto a Amado Nervo, va a mutilar un gran fragmento, quizás por no tener que calificarlo de cursi. Y en cuanto al texto de José Juan Tablada, le va a cambiar palabras, puntuaciones y hasta suprimir algunos vocablos, tal vez como para darle un toque de mayor actualidad en cuanto al uso del lenguaje. Lo grave para Aurelio de los Reyes es que en estas modificaciones no hizo ninguna advertencia, ningún señalamiento de estas modificaciones. En la página 39 dice Aurelio de los Reyes que esta seriedad, esta poca seriedad, se hace más palpable cuando va a añadir datos que resultan contradictorios y que nos hacen dudar de la seriedad de estas fuentes. Finaliza entonces este capítulo Aurelio de los Reyes diciendo que poco a poco, conforme iba avanzando la investigación, se fue percatando de los lapsus en los historiadores del cine mudo mexicano y que esto lo lleva a que su atención se centrara más en la difusión y el efecto del cinematógrafo en la sociedad mexicana. Una vez que hubo agotado las fuentes, vio que este material que había reunido era tan abundante que por simple metodología convenía entonces centrarse en el periodo que comprende este libro, es decir, 1896 a 1900. Bien, de esta manera termina esta revisión general que hemos hecho al capítulo primero titulado Las fuentes del libro Los orígenes del cine en México, 1896-1900, de Aurelio de los Reyes. Un texto interesante porque viene a hacer una revisión de que no porque aparezca en una fuente escrita, en un diario, habrá que inmediatamente aceptarlo, habrá que hacer un cotejo de las fuentes, revisar la información
y también pues valorar el rigor con el que los autores que están mencionando la información pues están justificando sus informaciones. Gran parte parten de entrevistas, como bien dice Aurelio de los Reyes, y cuando las fuentes empiezan a contrastar o a cotejar, empiezan a salir las incoherencias, las contradicciones. De ahí que el trabajo no solamente se limita a extraer de los diarios la información alusiva al cine, sino que ahora hay que hacer un trabajo historiográfico de contrastación de las fuentes para saber cuál es la información verídica. Así es que pues ese es parte del trabajo que conllevó la realización de este libro y este trabajo ya emblemático de Aurelio de los Reyes sobre los inicios del cine en nuestro país. Así es que pues hasta aquí dejaremos la revisión de este libro en el capítulo primero que hemos estado revisando, y el día de mañana a las 10 de la noche continuaremos con este seminario para comentar, para revisar el capítulo segundo que lleva por título El Progreso. Estaremos iniciando, continuaremos, digamos, en este año de 1896 para continuar esta revisión de cómo ha ido progresando no solo estas exhibiciones, sino también cómo los grupos de los científicos, la comunidad científica va a recibir en nuestro país este nuevo invento que es el cinematógrafo. Así es que pues, no se pierdan esta transmisión el día de mañana para que puedan darle continuidad a esta revisión. Por lo pronto, les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Fernando Saldaña Benítez y nos escuchamos el día de mañana a las 10 de la noche para continuar con este seminario. Así es que muchas gracias y que tengan todos una excelente noche.